Amén. Vamos a orar antes de pasar a la palabra. El Señor ha puesto una palabra de poder en el nombre de Cristo Jesús para romper cadenas. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Invocamos tu nombre, Señor. Pedimos que seas tú manifestándote, Padre Santo, a través de esta palabra. Seas tú rompiendo, Señor, toda maldición, toda cadena, Padre, todo yugo del diablo en el nombre de Cristo Jesús en medio de tu pueblo, Padre. Padre, Señor, en esta tarde humilla al diablo, Dios mío, Señor. Seas tú reprendiendo, Dios mío, toda obra de Satanás en el nombre de Cristo Jesús, Padre. El nombre de Cristo sea glorificado y exaltado en medio de tu pueblo, Padre. Señor, manifiesta tu gloria, Padre. Sé tú trayendo sanidades, liberación, Padre Santo. Perdón de pecados, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Señor, obra en cada corazón, en cada cuerpo, Padre amado, en cada mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Rompe todo yugo en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Señor, todo pecado, Dios mío, Señor, con el que tu iglesia, Señor, esté perseverando, sea quebrantado en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, por el poder de la sangre de Jesús, en el nombre del Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. 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 Rompiendo maldiciones por Cristo Jesús. Rompiendo maldiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado. Hermano, hermana. Una cosa común que ocurre en la sociedad a medida que uno va creciendo es que viene alguien y le dice, ¿cuál es tu signo? Ahora en Cristo Jesús no dice eso, es del signo de la cruz, signo de Cristo Jesús. Pero cuando uno iba creciendo como niño decía, ¿cuál es tu signo? Y ya empezaban a hablar, no se quedaba pensando, llegaba donde el papá, donde la mamá y le dice, ¿yo qué signo soy? Ya venía el papá y la mamá y la comenzaban a introducir en la tontera del zodíaco. Según una doctrina satánica. No es algo sencillo, amigo o amiga, hermano o hermana. Esa cosa del horóscopo, del zodíaco, quiere decir de que durante el año hay 12 períodos en que las estrellas se mueven y forman animales en el firmamento. Y esos animales influencian al niño que nace, influencian el mover de las personas. Y esa es esa doctrina. Y muchas personas lo tienen como algo ligero. Pero eso es un espíritu demoníaco. Algo que controla la vida de personas. Algo que la persona deja su libre albedrío dado por Dios. Y se entrega, se somete a la influencia de esos poderes demoníacos. Viene la persona y ya bien empieza a consultar el horóscopo. Yo soy tal signo. Y ya le comienzan a decir la personalidad. Porque los de este signo son así, ya son asá. Ya comienza una vida de derrota. Porque está influenciado por eso. Viene la persona y lo acepta. No, si yo soy de este signo. En el nombre de Cristo Jesús, aquí nadie es de ningún signo. Y cada uno de nosotros tiene que renunciar a eso. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene que renunciar a esas cosas. Y nunca más pasárselo a sus hijos. Son tonteras del diablo. Espíritus demoníacos obrando. Eso no es nada ligero. No, eso no es nada, eso es de la revista. No, eso es un espíritu demoníaco. Cristo Jesús vino a romper las obras de Satanás. El diablo es real, pero Cristo Jesús es poderoso. Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Hermano, hermana, cuando uno ve al cielo, usted no ve nada ahí. Las personas ven un cangrejo ahí en las estrellas. Usted tiene que tener
tiene que ir predispuesto a ver eso. Usted vea las estrellas, nunca he visto eso. Nunca. Y hay 12, según ellos. Usted no puede ver nada, es imposible que usted vea eso. Pero ¿qué pasa? Que la persona dice, empieza a creer, se empieza a entregar a eso. Ya lo veo. Ya comienza a ver las tonteras. ¿Por qué? Porque se ha sometido a ese poder demoníaco. Y comienza ya a influenciar, ser influenciado por eso. No, ya empiezo a ver las estrellas. Hermano, hermana, cuando una mente está predispuesta a buscar algo de Satanás, esa es una puerta abierta para que el diablo entre en esa vida. Le voy a decir algo bien importante. Mire el Salmo 8. Salmo 8, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios, cuando veo tus cielos, aquí David hablándole a Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Mire qué diferencia. La persona llena del Espíritu Santo ve las estrellas y dice, gloria sea a Dios. Padre amado, qué misericordia la tuya. Padre, que has creado todo esto y te acuerdas de mí. Y mandaste a tu hijo a que muriera por mí. No soy digno. Solo que el Espíritu Santo lleva el corazón de la persona. El Espíritu Santo lleva a la persona a tener una mente donde ve la creación y empieza a darle gloria a Dios. Empieza a declarar la grandeza de Dios. Empieza a decirle al Señor, Dios mío, Padre amado, Señor, yo veo todo esto y he entendido que tú lo has formado todo. Pero vienen estas personas llenas de un espíritu, influenciadas por un espíritu demoníaco. Veo un cangrejo. Veo ahí un toro. Imposible. Imposible de ver eso. Pero lo ven porque ya van buscando. Ya van buscando el mal. Ve la diferencia entre una persona que está buscando de Dios y una persona que no está buscando de Dios, que está abierta a poderes demoníacos. Hermano, esa es una realidad. Y usted ve la sociedad y cree en todas estas cosas. Ahí en el trabajo usted escucha esa conversación. Hoy está el día, comienza el signo tal. En el nombre de Cristo Jesús, eso es basura. Ese es el diablo tratando de romper el libre albedrío que Dios le ha dado a usted. Mire Deuteronomio 18. Es el día en que Dios va a romper cadenas en medio de la iglesia. Personas, primero Dios, que no haya ni una, que siguen siendo influenciadas por estas cosas en Cristo Jesús. Eso no puede ser. Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, oiga, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se debe de aprender esto. No sea hallado en ti, en la iglesia de Cristo Jesús, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Oiga,
Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti, al hijo, a la hija de Dios, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, hermana, uno no puede estar en Cristo Jesús y estar siguiendo esas cosas. Uno no puede estar en Cristo Jesús y prestar atención, meditar en estas cosas. Viene la persona y el Satanás le comienza a poner un pensamiento acerca de eso y comienza a darle y a sacarle lógica y a ver de dónde. En el nombre de Cristo Jesús uno echa fuera ese pensamiento. Y uno lo toma por lo que es un pensamiento del diablo que no tiene cabida en mi mente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, hermana, si usted hasta este día en Cristo Jesús, usted ha creído en esto, y primero es que no haya nadie aquí, este es el día en que usted tiene que renunciar a todo eso. A todo esto. Dice la palabra. Dice ahí que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. Y eso lleva dos cosas. Una es que ponían ahí un puño de piedras calientes con ceniza y carbón y comenzaban a hacer pasar a sus hijos a que caminaran sobre eso caliente. Por un ídolo. O venían y entregaban al hijo a morir en el fuego por esos ídolos. Hermano, hermana, que no se ha hallado eso en medio del pueblo de Dios. Y aquí el espíritu del diablo que hace estas cosas no quiere que la iglesia oiga esto. Eso no puede ser hallado en medio de la iglesia. En nuestros países, los mayas, los aztecas, hacían esas cosas. Entregaban a sus hijos a eso. Y eso persiste en las sociedades. En Canaán, eso era lo que persistía. Y venían los israelitas y comenzaron a hacer eso también. Viene la gente y comienza a ver las tonteras que hacen. Qué bonito, yo quiero participar de eso. Ahí los hindúes tienen una fiesta donde se tiran unos colores amarillos y un puño de colores. Viene la gente, yo también quiero participar. Todo tiene un trasfondo espiritual, un trasfondo diabólico. Eso no es nada sencillo. Dice ahí que no se hay entre el pueblo de Dios personas que anden en adivinación, que anden, mire, quiero que me lean las cartas, quiero que me lean el té, el café, que hagan la carta astral. Yo hice eso, hermano, hermana. Cuando uno viene a Cristo Jesús le dice, Dios mío, perdóname porque lo hice en ignorancia. Y en este día te pido perdón y pido que borres eso en el nombre de Cristo Jesús. Pero no más en Cristo Jesús. Eso fue cuando uno no estaba en Cristo. Cuando uno no estaba en Cristo hizo muchas cosas que no debía. Pero en Cristo Jesús ya no se puede estar haciendo eso. Uno no puede tener el Espíritu de Dios y estar haciendo esas cosas. Esa adivinación es para predecir el futuro. Quiero que me adivinen el futuro. Quiero que hagan algo en mi vida. Quiero saber con quién me voy a casar. Dice ahí que no haya entre el pueblo de Dios agorero, una persona que ande pensando en augurios. Y eso tiene que ver con que pasó un gato negro. No hay que salir de la casa ahora. Y comienzan a tomar su vida en eso. Eso era una arte en esos países paganos donde volaba un pájaro. Y si el pájaro volaba de esta manera,
este día va a pasar algo malo. Y ahí van todos donde el agorero a preguntarle, ¿y este día cómo va a ser? Ya dependía de lo que decía esta persona. Cristo Jesús dice la palabra que en Él, nuestras promesas, las promesas de Dios, en Él son sí y en Él son amén. O sea, está aquí para bendecirnos. No hay días malos en Cristo Jesús. Cristo Jesús vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y hay veces hay que luchar guerras y en el nombre de Jesús lo hacemos. Uno viene y le consulta a Dios, Dios mío, Padre, en este día yo me entrego a ti. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Padre, me dispongo. Señor, que hagas de mí. Padre, bendice los alimentos que voy a comer. Bendice con las personas con las que voy a estar. Padre, guarda mi boca, que no ande hablando cosas que no deba. Padre, que yo no ande haciendo destrucción con mi boca. Padre, dame palabra de amor, una palabra de edificación. Uno no puede estar creyendo en agoreros. Hoy la luna estuvo así. Cuando hubo un eclipse en El Salvador, viene la gente y comienza a cubrir los espejos, comienza creencias inspiradas por espíritus diabólicos. No se haya quien observe los tiempos. Personas que dicen que en épocas del año pasan estas cosas, pasa esto así, pasa esto asá. La mamá de mi abuelo le decía eso a mi abuelo, le dice, mira, de julio a tal vez no vayas a comenzar nada que te va a ir mal. Te va a ir mal, no vayas a comenzar a hacer nada. Y ese hombre murió así. Yo de julio para acá no puedo hacer nada. Y eso es real. Personas que se dedican a eso, que creen en eso. Cuando uno entrega su vida a eso, espíritus comienzan a influenciarlo. Porque se ha rendido uno a eso. Entonces espíritus comienzan a tomar dominio sobre la vida de las personas. Ya no quieren ni salir de la casa, porque me puede ir mal. Digo, mi abuelo se murió así, creyendo en todas tonteras. Que no se halle en medio de nosotros encantamientos, eso está recitando oraciones, creyéndole a un ídolo. Si el testimonio de un hombre que ahí en Colombia se recitaba los polvos de no sé qué, de una cosa, de que uno tiraba un polvo de la señora Celestina, algo así, no sé cómo se llamaba eso, y repetía esa oración. Y en todos nuestros países existe eso, encantamientos, donde la persona comienza a recitar oraciones para obtener algo. Esos son espíritus demoníacos. Cuando la persona empieza a creer todo esto, le está dando autoridad a un espíritu para que entre en su vida. Hermano, en Cristo Jesús esto no puede ser. No puede ser. Y este es el día en que, porque todos hemos sido influenciados por estas cosas en el pasado, este es el día en que todos tenemos que renunciar a eso. Vamos a leer más adelante las consecuencias de eso. No puede haber encantamientos en medio de la iglesia. No puede haber quien recite oraciones. Me acuerdo una vez que fuimos a la casa de una hermana y tenía esto fue hace 20 años, tenía un cuadro de una oración ahí. Usted la leía y usted dice, este es un encantamiento. Ya estaba ahí en la sala. En el nombre de Cristo Jesús uno tiene que estar botando esas cosas. Están en la casa de uno. Uno puede pasarle esa información a los hijos. Que ya comienza a tirarle la maldición a los hijos. Y ese es lo que el Señor va a hacer, romper maldiciones en medio de su pueblo hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. No puede haber, dice ahí, magos. Magos en medio del pueblo de Dios. Cuando yo era pequeño me celebraban el cumpleaños y llevaban a un mago.
Eso no puede ser en Cristo Jesús. No hay magia blanca o negra. Magia es magia. No, eso es algo bien sencillo. No sé. Eso lleva un espíritu demoníaco, lo quiera creer usted o no. Los magos son personas que se dedican al oculto en el diablo. Cuando ellos comienzan a practicar esa cosa, ellos pertenecen a una asociación. Y dice, usted no puede andar revelando los secretos de esto. Tiene que hacer un pacto ahí. Me lo dijo un muchacho que se había metido en eso de la magia. Eso es el mago ese que anda en los cumpleaños. La magia lleva trucos. Pero hay un momento en que la persona tiene que pedir la ayuda de espíritus para que le ayuden en esas cosas. Hay un mago famoso, David Copperfield, que uno ve ahí los shows y dice, wow, qué bonito. En Cristo Jesús uno ya no puede andar viendo esas cosas. Eso tiene una influencia demoníaca. Esas personas llega el momento, si no es que desde el principio, que le entregan su alma a Satanás. Y una persona que está ahí viendo la cosa, está siendo influenciada por un espíritu. Dice ahí la palabra, Dios hablándole a la iglesia. No puede haber mago entre ustedes. No puede haber gente que ande buscando de magia en medio del pueblo de Dios. Hermano, hermana, si usted y yo hicimos eso, hoy es el día en que tenemos que pedirle perdón a Dios. Dios mío, lo hice en ignorancia. La santería. Eso es común en nuestros países. Que llega y hay una botella ahí que a saber quién la hizo. Un brujo, un bruja. No, esta me la dio la señora tal y tal. Eso no puede ser en Cristo Jesús. Personas que llevaban quiero buscar un novio, una novia. Ya venía y iba donde el santero, donde el brujo. Y le decía, es tal persona, por favor, haga una oración ahí, haga un rito para que me quiera tal persona. En el nombre de Jesús me arrepiento, Dios mío, por haber hecho semejante tontera. Soy un espíritu demoníaco. No puede haber santería en medio del pueblo de Dios. Allá en Miami los cubanos tienen una cosa, el San Lázaro. Ese es el ídolo, el demonio que todas estas personas creen. Y eso es grande ahí en Miami. Eso es grande. No hay nadie que no conozca a San Lázaro ahí. Y todos andan pidiéndole a San Lázaro tal cosa y a San Lázaro tal cosa. Y eso es duro ahí. Es duro. Ahí hay un espíritu obrando en todo eso. Todas estas personas creyéndolo, viviéndolo, pagando dinero. Ahí en nuestros países, cuando alguien tenía un problema con alguien, iba a donde el santero y le decía, quiero que le hagan un daño a tal persona. Ya venían y hacían una oración y conseguían cosas ahí. Eso no puede ser en Cristo Jesús. Este es el día en que uno tiene que venir delante del Señor y decirle, Dios mío, perdóname, perdóname. Padre Santo, me arrepiento de todas estas cosas. Me arrepiento en el nombre de Jesús. No puede haber amuletos en la iglesia de Cristo Jesús. No, esta cadena me la regaló mi abuelita y me la regaló mi papá. Y es la foto de la Virgen no sé qué. Amuletos. Ahí en El Salvador era común andar un ojo de venado que los protegía de brujerías y de cosas. En Cristo Jesús eso no puede ser. No tiene que botar todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que pedirle perdón a Dios por todo eso. En la casa del Señor, en los hijos, las hijas de Dios no pueden haber
amuletos. No, es que esto me da poder. Yo siento que cuando ando esto, yo puedo hacer las cosas. No, esto me da protección, me protege, me cuida. Hermano, hermana, y esto es duro de oír. Que creo que todos aquí hemos pasado por eso o lo hemos visto. Pero en Cristo Jesús uno tiene que renunciar a todo eso. Yo le dije ahí, mire, cuando entren ahí a esa tierra que yo les voy a dar, no anden escuchando estas cosas. No anden leyendo estas cosas. No viera que a mí me interesa esa lectura. Mire, en Cristo Jesús uno tiene que leer de estas cosas para reprender. Para cuando uno venga a predicar, aquí está hablando cosas que uno sabe. Pero no es para aprender de que lo voy a empezar a usar. De que me interesa, que me atrae. Para reprender en el nombre de Jesús todas estas cosas. No pueden haber amuletos en medio de los hijos de Dios. Hermano, hermana, si hay amuletos en nuestras casas, hay que botarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Consultar espíritus familiares. Personas que van a donde mediums. Dice el medium, yo conozco a tal espíritu. Comienzan a invocar unos espíritus ahí. Este espíritu me da poder, me revela cosas. Ya va la persona y dice, mire, quiero que me revele tal cosa. Eso no puede ser en Cristo Jesús. Joseph Smith, el fundador de los mormones, decía que él hablaba con un ángel, el ángel Moroni, que le reveló el nuevo orden que Dios estaba imponiendo. Mira lo que dice Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Es el Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, una palabra de Dios diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, mas si aún nosotros, el pastor de esta iglesia, algún hermano, algún creyente, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice este Joseph Smith, que era un masón, una persona diabólica. O sea, el ángel Moroni me dio una nueva revelación. Todos podemos ser dioses. Y viene la gente y le cree. Dice aquí, dice, si viene un ángel hablando otras cosas, sea anatema, ande creyendo esas cosas. Esta es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pero dicen ellos, me habló un ángel. La pregunta es, ¿qué espíritu le habló? ¿Qué demonio le habló? Mahoma dice que llegó a una cueva y el ángel Gabriel le comenzó a dar el Corán. Y comenzó a revelarle ahí de que Jesucristo no era Dios, sino que era otro profeta más. La palabra de Dios no se contradice. Entonces la pregunta es, ¿qué ángel le habló? Porque Dios no se contradice. ¿Qué espíritu le ha hablado a estas personas?
Eso de andar invocando espíritus no es para el hijo o la hija de Dios. Y hermano, hermana, en la iglesia de Cristo Jesús, muchas personas en la alabanza dicen, comienzan a invocar el nombre de un ángel. Guíanos. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo no sé si lo hacen por ignorancia o porque han escuchado un evangelio diferente. Dios mío, hermano, hermana, uno no puede andar invocando espíritus. Personas que empiezan a invocar, dice, no haya entre vosotros quien consulte espíritus de muertos. No, mi mamá y mi papá se murieron, voy a empezar a invocar al espíritu de mi papá y de mi mamá. No, es que ellos me aman. Dios dice que aborrece eso. Uno no puede andar invocando espíritus de muertos. No solo del papá, de la mamá, sino que de ningún muerto, ninguna persona que haya muerto, uno no puede andar invocando ese espíritu. Hay personas que iban a decirle al medio, quiero invocar el espíritu de mi mamá, de mi papá, porque quiero ver si aprueba esto en mi vida. Hermano, hermana, la palabra de Dios dice de que cuando una persona muere, o va al infierno o va a la presencia de Dios. Amén. Solo hay dos lugares donde una persona va. O es a la presencia de Dios o es al infierno. Así que cuando un espíritu se manifiesta, no es el espíritu de un muerto, es un demonio. Es un demonio. Una persona que anda invocando espíritus anda invocando demonios. Eso no puede ser en la iglesia de Cristo Jesús. Eso de andar queriendo saber el futuro, hermano, hermana, eso no es para los creyentes. Uno tiene que vivir el día que el Señor le ha dado. Padre, ocúpame este día. Yo no sé lo que viene en el futuro. No sé lo que va a pasar. Pero yo confío en el Señor. Uno no necesita amuletos, no necesita adivinación, no necesita andar consultando nada. En Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿verdad? Al final de ese pasaje dice la palabra de que por esto Dios echa estas naciones. Por eso Dios echa estas naciones. Dios nos dice claramente que Él detesta estas prácticas que son diabólicas, hermano, hermana, y está en contra de la persona que anda practicando estas cosas. Está en contra, Dios está en contra, en oposición, en guerra contra las personas que andan haciendo estas cosas, sea creyente o incrédulo. Si un hijo o una hija de Dios anda haciendo esto, el Señor está en contra de esa persona. Dice, Dios echa a estas naciones de delante de ti. Dios actúa en contra de estas personas. Hay personas en Cristo Jesús, creyentes, hermanos, hermanas, que en ignorancia y muchas veces sabiendo, andan en estas cosas. Muchas veces sabiendo que Dios no aprueba eso, sabiendo que Dios detesta eso, andan haciendo estas cosas. Dios está en contra de esa persona. Dios no tiene por inocente al culpable. Y dice ahí, Dios está echando estas naciones, destruyendo estas naciones por eso. Uno no puede estar en Cristo Jesús y estar haciendo esto. Dios destruye a esa persona. Muchos hermanos, hermanas en Cristo Jesús dicen, yo no sé por qué está pasando esto en mi vida. No sé por qué
Voy de mal en mal en mal. Y la pregunta es, ¿será que está actuando en contra de Dios? Muchas veces las personas tienen todas estas cosas ahí en su casa. Y si yo no sé por qué esto está ocurriendo en mi vida. ¿Por qué Dios no me ayuda? No solamente Dios no ayuda, sino que Dios está luchando en contra de esa persona. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Muchas personas en Cristo Jesús andan en derrota. Muchas personas que no pueden salir de un pecado, de un vicio. Se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué si estoy en Cristo Jesús no puedo salir de este vicio, de este pecado? Pregunta, ¿será que todas estas cosas están en mi casa, en mi vida? Ando pensando en esto. Porque Dios le da autoridad a Satanás. Si este hombre, esta mujer ha abierto una puerta, le ha dado autoridad a Satanás en su vida, dele. Hermano, muchas veces es por ignorancia y es por eso que desde el púlpito se predica esto ahora, para que la persona que lo ha hecho, Dios mío, no sabía. Porque todos nosotros no sabíamos, ¿verdad? Antes de venir a Cristo Jesús hacíamos lo que podíamos, lo que creíamos, lo que pensábamos, pero no más en Cristo Jesús. Hoy es el día en que decimos, Dios mío, todo esto lo hice, pero te pido perdón. Pero no puede ser que en Cristo todavía haya personas que estén haciendo esto. Dios dice ahí, echó fuera esas naciones, destruyó a esas naciones. Hay hermanos, hermanas en Cristo Jesús que no entienden por qué Dios destruyó naciones, incluyendo niños. Yo le decía, miren, maten hasta los niños. Hasta los niños. Y muchas personas dicen, porque creen más buenos que Dios. No sé por qué. No entiendo por qué. Yo no lo hubiera hecho. Hermano, hermana, cuando una persona se ha entregado a poderes demoníacos, esa persona está corrompida de la mente. Está atrofiado. Y eso comienza desde los niños. Se ha levantado una generación, toda una generación, una sociedad en contra de Dios, a favor de todas estas cosas. Como lo que está pasando ahorita en Australia, con el homosexualismo, donde se le está enseñando a una sociedad entera, no, eso es bueno, no se preocupe. Y lo comienzan a enseñar en las escuelas. Eso trae una consecuencia de parte de Dios. Viene Dios y dice, mire, destruya todo eso, quémelo, queme todo eso, no dejen nada. Porque todo eso está corrompido. Servir a estas cosas tiene una consecuencia. Eso no es nada ligero, no es nada ligero. Mira, hermano, cuando a uno le preguntan qué signo es, en nombre de Cristo Jesús, yo no soy de ningún signo. Yo he renunciado a todas esas cosas ocultas. Miren lo que dice Segunda de Reyes 23. Aquí está Josías, había encontrado el libro de la ley. El Señor le comienza a revelar unas cosas ahí. Segunda de Reyes 23, versículos del 1 al 20. Entonces Josías, Dios le había revelado, Josías, yo estoy en contra de todo esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Dice ahí la palabra. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, oiga, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para hacer demonios ídolos en la casa de Dios, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tenían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino comían panes sin levaduras entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Hermano, hermana, cuando uno viene a Cristo Jesús, dice: bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer?
Y aquí vemos claramente lo que hay que hacer. Hay que quemar cosas en la casa, sacarlas y darle fuego, no pasarle la maldición a otro. Mire, al tío, a la tía, al primo, mira, aquí está esto que ya no ocupa, ahí se lo voy a dar. No se quema en el nombre de Cristo Jesús. No se le da fuego en el nombre de Cristo Jesús. Uno tiene que sacar esas cosas y quemarlas. Quemarlas. Sacarlo de raíz. Hermano, uno tiene que sacar estas cosas de raíz de nuestras vidas. Uno tiene que quemar libros, quemar cartas, quemar fotos, quemar estatuas, quebrarlas. Dice ahí, mató hasta los sacerdotes. Y aquí es que no vamos a ir a matar a nadie. Pero está diciendo que hay que acabar de raíz de eso. De raíz. Para que ya nunca más pase esto en nuestras vidas. Rompiendo maldiciones. Así es como se rompen las maldiciones en Cristo Jesús. Padre Santo, yo tenía esto, pero en el nombre de Jesús aquí le voy a dar fuego a todo esto. Fuego, hermano, hermana. Hay que agarrar eso y ponerle gasolina y quemarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Romper toda autoridad del diablo en nuestras vidas. No, lo voy a guardar aquí, lo voy a apartar. Es una puerta abierta a Satanás. Esas personas dicen, yo no sé por qué tengo derrota en mi vida. ¿Será por esa cosa que tiene ahí escondida? Para que nadie la vea. Muchas veces ni el esposo ni la esposa sabe que lo tiene ahí. Gente que anda en el pensamiento, ay, si y este amuleto, si este es el que me da poder. No le dice a nadie para que los demás no sepan, pero ahí lo anda en la mente. Está pensando en eso. Si pudiera ir donde la niña tal a preguntarle tal cosa. En el nombre de Jesús uno tiene que arrancar eso de raíz. Hermano, hermana, no lo haga porque yo le digo. Haga porque el Espíritu Santo está redarguyendo su corazón. Tiene que romper todas esas cosas. Vamos a terminar ahí en Efesios 4. Versículos del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que éramos antes de Cristo Jesús, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado, corrompido, conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, hermana, lamentablemente, cuando venimos a Cristo Jesús, venimos viciados, ¿verdad? Traemos ahí un saco de creencias y tonteras que nos metió la sociedad, los papás. Hablando de eso, hermano, hermana, este es el día en que también tenemos que renunciar a estar culpando a los papás. No, es que mi papá y mi mamá me hicieron así. Lamentablemente o afortunadamente tuvimos los papás que tuvimos. Nos enseñaron lo que nos enseñaron, nos dieron como pudieron. Y hay veces no nos dieron lo que pudieron. Pero este es el día en que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Padre Santo, yo perdono a mi papá y a mi mamá. Este es el día en que yo tomo autoridad sobre mi vida. Este es el día en que yo comienzo a andar en Cristo Jesús y debo estar culpando gente. Ya este es el día en que se acabó de que ya le voy a estar metiendo la culpa a todo el mundo, pero nunca es mi culpa. Dice ahí, al viejo hombre, despojémonos de él.
Señor, yo creí en todo esto ya y no hay manera de cómo quitarlo, arrancarlo de ahí. Lo que hemos vivido ahí está. Pero este es el día en que yo renuncio a todas esas cosas. Este es el día en que yo no voy a estar hablando ya más de esto. Estar impulsando, estar fomentándolo. Este es el día en que uno tiene que decir, le voy a dar fuego a todo y ya voy a dejar de estar pensando en estas tonteras, en el nombre de Cristo Jesús. Va a ser libre. Se va a romper estas cadenas. Va a romper maldiciones. Maldiciones generacionales que han pasado. Estatuas que han pasado de papá, hijo, nieto. Que darle fuego en el nombre de Jesús. Y dice ahí, hay que despojarnos de esto. Que echar todo esto. En lo que a mí respecta lo voy a echar todo. Señor, ayúdame a deshacerme de todas estas cosas. Y después dice algo que hace el Señor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, la obra del Espíritu Santo comienza a hacer cosas nuevas en la mente de las personas. Comienza a lavar, comienza a borrar, comienza a enseñarle cosas al hijo, a la hija de Dios. Pero hermano, hermana, hay que someternos a obedecer. Hay que someternos a obedecer. El Espíritu Santo me está diciendo esto y yo lo tengo que hacer. Señor, ayúdame, ayúdame. Tengo que ser renovado en el espíritu de mi mente. Tengo que ya dejar de estar pensando esas cosas y ahora meditar en la palabra de Dios. Este es el día que yo decido ya sacar de mi mente todas estas cosas y el Espíritu Santo va a hacer la obra. El Espíritu Santo me va a dar la fortaleza, la determinación para hacer todas estas cosas. Y va a romper maldiciones, va a romper yugo, va a romper autoridad del diablo en mi vida. Porque eso es lo que hace Cristo Jesús. Jesucristo vino a romper las obras de Satanás. Dice en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no podemos andar leyendo y escudriñando las cosas para ver cómo las podemos meter en nuestra vida. Ya no más. Ya no más. Ya no podemos estarle dando gloria a esto. No tenemos que, todo lo contrario, pisotearlo. Destruirlo en el nombre de Jesús. Pero ya no más estar hablando de eso para bien. Tenemos que decirlo por lo que es. Son cosas satánicas, son cosas podridas. Dice ahí, vestidos del nuevo hombre. En todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Ya no voy a estar viendo las estrellas para ver si veo un marciano, si veo un cangrejo, si veo... Voy a ver las estrellas para decirle a Dios, Dios mío, gloria sea a ti, qué bueno que eres tú, Señor. Padre, tú eres un Dios de verdad. Tú eres poderoso. Esta cosa no fue el producto de una explosión. Fue el producto de un diseño inteligente que Dios ha hecho. Yo le estoy dando la gloria y la honra a Él. Y voy a declarar de que toda la creación declara la gloria de Dios. Ya no puedo estar pensando en tonteras. De que voy a ver si veo ahí un presagio. Eso no es para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Este es el día en que me entrego al Señor y comienzo a obedecerle para santidad de la verdad. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. No es lo que dice el pastor, no es lo que dicen los hermanos, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, esto lo formó el Señor y eso es lo que yo creo. El Señor no ha formado ningún cangrejo, ni ningún caballo, ni ninguna cosa ahí en las estrellas. El Señor formó la luna y el sol y las estrellas para dar luz en la noche, dice la palabra de Dios. No le busque más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermano, pongámonos de pie. Le quiero hacer una invitación.